La acondroplasia causa el tipo más común de enanismo, siendo responsable del 70% de los casos. En la etiología, pues aquí tenemos principalmente que se basa en una mutuación que ocurre en el cromosoma 4, en el factor de crecimiento de fibroblastos, en la cadena de ADN, que pues genera este factor de fibroblastos, pues que habitualmente está activo, pues produce una disminución en la proliferación y regeneración de los condrocitos. Aquí pues la gran mayoría de los pacientes acondroplásicos son por mutuaciones, el 80% es por mutación de novo, que esto afecta la línea germinal paterna. Existe pues una asociación con la cantidad de niños acondroplásicos o pacientes en relación a la edad del padre. Papás que son mayores de 40 años probablemente tendrían un factor de riesgo para tener hijos acondroplásicos. La mayoría de estas mutuaciones pues están relacionadas, como ya lo mencioné, por la edad avanzada paterna. Aquí pues la más común es la mutación puntual, que es una sustitución en el gen FGFR3, que causa el 99% de los casos. Digamos que esta sustitución pues va a ser del aminoácido argina, que por el aminoácido glicina en la posición 380. Este gen FGFR3 es, como lo había mencionado, pues está en el cromosoma 4 y va a codificar un receptor que se une a factor de crecimiento de fibroblastos, y esta función más que nada es para inhibir el cartílago de crecimiento. Si este gen no se muta, pues va a haber una ganancia de lo que es esta función y pues va a inhibir mucho más el cartílago de crecimiento y el paciente pues no va a crecer como debería. En la epidemiología, bueno, tiene una incidencia de 1 por 15,000 a 40,000 nacimientos. De acuerdo a la fisiopatología, aquí pues el problema está a nivel de la fisis. Este factor de crecimiento con la mutuación pues produce normalmente la disminución en la proliferación y la diferenciación de los condrocitos. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, vemos histológicamente la osificación endocondral normal, y de la imagen derecha una osificación endocondral con acondroplasia. Aquí, pues, en la imagen de la izquierda vemos, vemos a condrocitos, y a la derecha igual a condrocitos, pero con acondroplasia. Para que este condrocito se desarrolle, necesita señales y pues debe de haber un equilibrio entre ambas señales. Tenemos primero el receptor B, que es el de péptido natriurético, que es el de color naranja, y tenemos el receptor 3 de factor de crecimiento fibroelástico, que es el de color azul. Aquí debe de haber un equilibrio, ya que cada uno de ellos pues se encarga de algo, ¿no? Uno del crecimiento y el otro de frenar o de enlentecer el crecimiento del hueso. Aquí en esta imagen, bueno, cuando ocurre una mutuación en este receptor 3, pues hay una permanente activación, lo que significa que pues va a haber un enlentecimiento de los condrocitos para convertirse en hueso, y obviamente hay un desequilibrio que finalmente pues produce la limitación de la producción de los condrocitos. Estos condrocitos digamos que no se alinean, como lo podemos ver aquí en columnas, ya que aquí está la fisis y todos están, digamos, alineados, ¿no? En todas las capas. Y en la imagen de la derecha vemos en color naranja la mutuación, y pues aquí vean cómo los condrocitos son muy escasos y no están distribuidos en columnas como esta imagen. ¿Y cuál es el resultado final? Pues que el hueso no crece. Bueno, ya entrando a las manifestaciones clínicas, en cabeza y cuello, cuando vemos un paciente con acondroplasia, lo primero que vemos es una desproporción en el tamaño de la cabeza y cara, ¿no? También tenemos, bueno, tiene hipoplasia facial, puente nasal deprimido, obstrucción de vías aéreas altas y ya como consecuencia otitis o sordera, ¿no? Pero eso ya es como consecuencia. Clínicamente y radiológicamente, pues hay muchos hallazgos, pero voy a mencionar los más relevantes. Aquí la talla baja pues es desproporcionada. ¿Esto qué significa? Que el tronco y la cabeza son proporcionalmente más grandes que el esqueleto pendicular, y dentro de este esqueleto pendicular, ya sean miembros superiores o inferiores,
Aquí los segmentos más pegados al cuerpo pues son más cortos y esto nos define el concepto de rizomelia, como les había comentado al principio de la presentación. O sea, aquí la raíz de los segmentos, tanto superiores como inferiores, son más cortos. Aquí la talla de estos pacientes alcanza aproximadamente de 1 a 31 en hombres y 1 a 24 en mujeres. A nivel del cráneo pueden haber muchos hallazgos clínicos y también imagenológicos. Aquí se destaca la macrocefalia, que no siempre se asocia a hidrocefalia, porque luego lo llegan a asociar. Y pues por producto de esta osificación, la posibilidad también de tener una estenosis del foramen magno, que habitualmente pues se resuelve, esto encontré espontáneamente. En miembros superiores es súper característico aquí encontrar restricciones en la extensión del codo. Hay deformidades angulares a nivel del tercio distal del húmero, con apex dorsal posterior que genera un déficit en la extensión. En manos, aquí pues es muy habitual con dedos muy pequeños, más cortos y característicamente en tridente. Bueno, pero aquí sin embargo son bastante pues funcionales, ¿no? Porque está normal, por lo tanto es algo más bien ya estético de los pacientes. A nivel de la columna hay una serie de alteraciones que se van a ir produciendo. Tenemos aquí la presencia de cifosis dorsolumbar, que esta es muy frecuente y de evolución, digamos que espontánea, creo yo, no sé si esté bien, hasta, bueno, leí que hasta la normalidad de la marcha, que esto es aproximadamente como a los 3 años. También tenemos una hiperlordosis lumbar que la asocian a algunas malformaciones vertebrales y la estenosis espinal. Aquí radiológicamente es característico encontrar vértebras que tienen distancias interpedunculares, perdón, que se van achicando a nivel que pues va avanzando hacia la zona lumbar, aquí como les puse, bueno, con las flechitas. Y en las proyecciones laterales pues uno puede ver espacios intervertebrales que están aumentados. Bueno, en la pelvis es característico, lo que leí que es cuadrada, en esta no sé si se puede ver, y de hecho sí se ve como un cuadro, y hay una configuración de la espina ciática que parece un tridente, y de hecho encontré que se llama cadera en tridente. De hecho aquí está dibujado el tridente. Bueno, ya a nivel de la rótula, aquí el peroné llega a ser un poquito más prominente, más largo, lo que genera también una deformidad local asociada al varo que tienen estos pacientes y también pues a las inestabilidades articulares. Ya aquí en miembros inferiores, lo más frecuente es que tengan estas deformidades en varo, como ya les había comentado, con asociaciones a torsiones tibiales internas y a inestabilidades de la rodilla. Como, como diagnóstico es clínico, se puede realizar un ultrasonido prenatal a las 26 semanas de gestación y lo que sería una secuenciación o estudio genético para determinar estas mutaciones puntuales que se presentan en esta enfermedad, ¿no? También aquí es importante que a partir del primer mes de vida se le realice un estudio radiográfico y antropométrico, aquí pues midiendo lo que es su perímetro cefálico, su talla, su peso, entre otras medidas. Como tratamiento, para resolver aquí el problema, digamos, de talla baja, el primero pues era, bueno, es como farmacológico, bueno, digo era porque creo que no es, y se ha intentado hacer el crecimiento con la hormona del crecimiento, pero esto es posible, pero con estos pacientes cuando son niños, pues ellos tienen la normalidad de esta hormona, o sea, el problema no es con ellos la hormona del crecimiento, entonces, aunque tomen el medicamento, pues no van a crecer, ¿no? Entonces, por eso en la hormona le puse que no es como tratamiento. Aquí el tratamiento es un alargamiento óseo. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, vemos a la paciente que en el año 2010, después se mete a una osteotomía
que es el alargamiento óseo, que consiste en hacer un corte del hueso, esperar que se forme un hematoma, se deja un tiempo de latencia que en general son de 8 a 10 días, y después de esto se comienza con un tutor externo e ir alargando poco a poco esto como 1 milímetro al día, creo, de tal manera que comienzan a crearse estos puentes que se van a ir convirtiendo posteriormente en hueso. Y esto es lo que se le llama como la regeneración ósea. Y esta es la manera como se alarga a los pacientes bueno, en ortopedia, ¿no? Y aquí ya vemos a la paciente, la misma paciente, bueno, 4 años después, 2015, bueno, que se sometió a una osteotomía. En pronóstico, en la infancia el riesgo de muerte pues es elevado por compresión de la médula espinal y obstrucción de vías respiratorias. Genéticamente, digamos, los casos homocigotos pues son letales, estos no. Y aquí como nada más como dato curioso, había un sondeo cuando hice la investigación de cuál es la especialidad que hace seguimiento a los pacientes con acondroplasia y obviamente ortopedia es el primer lugar, ¿no? Y sería todo. Ok. Bueno, respecto a la acondroplasia, realmente es muy raro que lleguen a presentar casos, es poco común. Sin embargo, este tipo de pacientes, independientemente de las manifestaciones clínicas que les mencionaron, terminan teniendo una vida normal de manera general, con sus limitaciones físicas, pero normal de manera intelectual. Y es muy común que este tipo de situaciones lleguen a requerir las cirugías de alargamiento óseo más que otro tipo de situaciones. Las cirugías para corrección de la hiperlordosis o hipercifosis generalmente no se llegan a utilizar. Se utilizan corsets cuando son pequeños y bueno, cuando son jóvenes y posteriormente cuando madura esqueléticamente se quita ese tipo de herramientas. La osteotomía, como bien dijo su compañera, una vez que se hace el corte, recordando un poquito de las fases del desarrollo y remodelación ósea, el hematoma que dura de 7 a 10 días lo dejas tú posterior a hacer el corte y colocar el implante, y después de 10 días empiezas a darle una distracción de 1 milímetro por día. Ya hay fijadores externos especiales que nosotros vamos dando una vuelta cada día y eso equivale a el milímetro para distraerlo. Y eso va conformando que el hematoma se alargue con respecto a la segunda fase, que es la del callo blando, y vaya conformando el nuevo hueso. Tenemos limitaciones. No se puede elongar más de 10 centímetros la tibia y no se puede elongar más de 12 centímetros el fémur. Y no es tanto por la cuestión del fémur y la tibia per se, ni los músculos, sino por los nervios y los vasos sanguíneos. Muchas veces eso es lo que nos termina limitando. Siempre se recomienda no llegar a esos extremos. Entonces, máximo, estamos hablando de que como promedio alto de crecimiento pueden ser más 15 centímetros máximo a cada paciente para que sea algo seguro y no tenga complicaciones. Porque llega a haber atrapamientos o trombosis espontáneas por este tipo de situaciones o neuropraxias que al final de cuentas pues terminan generando secuelas importantes, ¿vale? Realmente nada más fue lo del tiempo. En general pues estaba bien la exposición, igual seguimos bajo la misma línea. Te dejo el 10. Ya con esto terminamos las presentaciones. Pues el examen viene pesado, o sea, seamos realistas, viene pesado. Estudien mucho, lo vamos a hacer el día lunes. Recuerden, viene de todos los departamentales que tuvimos y va a ser a la 1 de la tarde. Ya hablé con la doctora Yanis, nos va a prestar el aula, está por confirmarse cuál aula va a ser. Aproximadamente dura como 2 horas entre lo que pasan todos. Generalmente en cuanto van pasando se pueden retirar y pues bueno, eso sería como las indicaciones generales. Volvemos a lo mismo, es abierto. La dinámica es la siguiente: llegamos, yo pongo de manera aleatoria temas en una bolsa y pues pasan para escoger su tema uno por uno. Las personas que están esperando el examen están en otra área y los que van terminando se van retirando conforme vayan concluyendo para evitar
pues, de información y demás. Puede ser desde el desarrollo completo del tema, que yo les diga que tienen 10 a 15 minutos para desarrollarlo, hasta que yo empiece a bombardearlos con preguntas, ustedes defiendan el tema o que les plantee un caso clínico a través de ese tema para que puedan ustedes desarrollar la toma de decisiones, ¿vale? Está un poquito variado. Muy bien. Estudien, chavos, cualquier cosa sigo la orden, nos vemos el día lunes y pasen todas las presentaciones, por favor. De aquí al jueves yo quiero que ya estén todas listas para que también esos temas pues los tengan sintetizados, ¿vale? Muy bien. Cuídense mucho, descansen. ¿Tienen alguna otra duda o pregunta o algo que haya quedado pendiente? No, doctor. Vale. Muy bien, nos vemos el día lunes, chavos. Gracias, doctor. Hasta luego.